Buenas tardes, hermanos. Buenos días desde este lado del mundo para todos los que están ahí en Concepción y otros lugares que se conectan para escuchar la palabra de Dios. Para eso estamos aquí, para abrir las Escrituras, para abrir la palabra de Dios. Vamos a compartir el Evangelio hoy, cosa que ustedes han escuchado en repetidas ocasiones, pero siempre el Evangelio tiene algo nuevo, algo fresco, y que a los creyentes nos recuerda el día cuando nos convertimos al Señor, cuando el Señor hizo el milagro de la salvación en cada uno de nosotros. Y también si hay alguien que pueda escuchar este mensaje ahora o después, rogamos, y es nuestro deseo y ha sido nuestra oración, que el Espíritu Santo pueda tomar palabras de lo que decimos y hacerlas real en el corazón de alguien que quiera venir a Cristo. Esa es la oración de todos los hermanos que ahora están escuchando esta palabra y de este esfuerzo. Vamos a abrir en el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 8 en el Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 1, pasaje conocido por los creyentes, leído y estudiado, por cierto, pero qué preciosa sección de este Evangelio. Capítulo 8, versículo 1, dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Rogamos que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y que Él solo, como se decía en la oración, Él solo sea glorificado. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 es una sección preciosa en este Evangelio porque nos pone enfrente a la persona de Cristo. Es el Señor Jesucristo. El Evangelio es la buena nueva y la buena nueva tiene como tema central a la persona de Cristo. No es el predicador, no es la asamblea, no es la religión, es Cristo, es el Señor Jesús. Es de Él que predicamos, es de Él que hablamos en esta mañana. Es de Él que queremos compartir. Si hay alguien que no tiene al Señor Jesucristo, es Cristo, es el Señor Jesús. Sin el Señor Jesús, nuestro mensaje es vano, es solamente un conocimiento, ¿verdad? Es algo intelectual. Pero cuando hablamos de Él, estamos hablando del poder de Dios, de la persona de Cristo. Y todo lo que está escrito en este capítulo y en el siguiente, en el capítulo 9, es acerca del poder del Señor Jesucristo. Es el poder del Señor Jesús. Leía hace poco un artículo que aún en el año 2023, 2024, pone en duda la presencia histórica, la realidad histórica de la persona de Cristo. Hay quienes todavía se preguntan si Él realmente existió. Pues bien, Él es real, Él existió, Él es una persona, Él es Dios. Y el capítulo 8 y 9 nos dan evidencia de la autoridad del Señor Jesucristo, del poder del Señor Jesús. No hablamos aquí de un hombre bueno, ¿verdad? Hay mucha gente que entiende de Jesús o que es un hombre bueno y lo pone en la altura como por ejemplo Dalai Lama, ¿verdad? O como cualquier otra autoridad religiosa en el mundo. Él está sobre todos porque Él es Dios, Él es el Señor Jesús. Pues bien, el capítulo 8 y 9 nos va a hablar de la autoridad del Señor Jesucristo. Es interesante notar que el capítulo 8 viene después del capítulo 7. Usted me dirá, hermano, bueno, eso no tiene mucho de brillante, ¿verdad? Pero
Lo que quiero decir es que el capítulo 8 sigue a el gran discurso del Señor Jesucristo en el capítulo 5 al capítulo 7, que se conoce como el Sermón del Monte. Y cuando nosotros entendemos en el contexto donde está ubicado el capítulo 8, entonces grandes verdades vienen a la comprensión de lo que aquí está ocurriendo. El capítulo 5 al 7 es el gran discurso del Señor Jesús, es la gran enseñanza del Señor Jesucristo para decir que Él es el Rey, para decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para poner la vara alta para entrar al reino. Porque si hay un rey, hay un reino, ¿verdad? Si hay un rey, un reino. Y yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero entrar al cielo, yo quiero ir al cielo. Estoy seguro que la mayoría de los que está escuchando este mensaje quiere ir al cielo y ven este mundo como algo tan ajeno, ¿verdad? Tan violento, tan terrorismo, muertes, angustias, tragedias. Yo quiero ir al cielo. Entonces, ¿cómo entrar al cielo? Y el Señor Jesucristo en el capítulo 5 al capítulo 7, en el Sermón del Monte, va a establecer la vara alta de Dios para entrar al cielo. Y es la justicia de Dios. No la justicia de los religiosos, no la justicia de los fariseos, sino la alta justicia de Dios, la justicia que Dios demanda. Y en esa justicia, la religión personal, la religión del mérito humano, no alcanza, no alcanza, porque somos pecadores, porque hemos pecado contra Dios. Y entonces el Señor Jesucristo nos va a decir en el capítulo 5 al capítulo 7, quiénes son los que entran. Y escuche esto, escuche lo que dice el Señor Jesucristo respecto a los que entran en el reino de Dios. Cuando dice en el capítulo 5, dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que entran al cielo son los pobres. Los que entran al cielo son los que se lamentan por sus pecados, los que se arrepienten, los que sienten dolor por haber ofendido a Dios y son pobres porque sienten la bancarrota espiritual en la que están. Y el Señor desarrolla mucho más el tema, pero el tiempo no da acá para estudiar el Sermón del Monte, por cierto. Pero ¿qué quiero decir? Que estos son los hombres y mujeres que entran al cielo. Los que siguen el camino estrecho, como dice el Señor Jesucristo, no solo los que le dicen al Señor, 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 y no hacen su voluntad, son aquellos que ponen su fe sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Y las multitudes se admiraban por el mensaje del Señor, porque el Señor tenía autoridad. No hablaba como los fariseos, citando a otros fariseos, sino que él hablaba con la autoridad de Dios, porque Él es Dios. Entonces, cuando él hablaba, querido oyente, la gente quedaba admirada. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? ¿Cómo habrá sido estar allí? ¿Cómo habrá sido ser parte de la multitud? Y lo he pensado en estos días, preparando el mensaje. Cuando dice el capítulo que hemos leído, capítulo 8, versículo 1, dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. ¿Cómo habrá sido estar alrededor del Señor Jesucristo? Escuchar su voz, escuchar sus palabras. Razón tiene Pedro para decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro como el Señor Jesucristo que entrega palabras de vida eterna. Él habla con autoridad. Él habla el mensaje de Dios. Él habla la palabra de Dios, lo que recibió del Padre, como tantas veces dice en el Evangelio de Juan. Pero la pregunta es la siguiente. La pregunta es esta. ¿El Señor Jesucristo tiene autoridad más allá de su palabra? ¿Es solo la palabra de Él la que tiene autoridad? Él habla bien y las gentes se conmueven con su mensaje. Pero ¿tiene Jesús poder para actuar? ¿Tiene Jesús poder para salvar? ¿Tiene Jesús poder para perdonar pecados? ¿Tiene la palabra del Señor Jesús poder en acción, en realidad? Pues bien, el capítulo 8 al capítulo 9 nos va a decir que Él tiene todo poder, que Él tiene todo poder. Todo poder para sanar, como mi hermano oraba
a la mujer del flujo de sangre. Tiene poder para sanar al siervo de un gentil. Tiene poder para calmar la tempestad. Tiene poder para sanar a un endemoniado. Tiene poder para dar vista a los ciegos. El poder fluye de la persona de Cristo. Es el poder que salva. Es el poder que fluye de él y que por 3 años y algo estuvo disponible en la Palestina a todo aquel que quiso venir a él. Qué grande el mensaje de salvación. Qué privilegio todos los que escuchamos su palabra de poder decir hoy que el poder salvador de Cristo está disponible para todo aquel que cree. El poder sigue estando disponible y aún a través de estos medios, a través de esto que la tecnología nos permite, usted allá sentado en Concepción, en algún lugar en Chile, ¿verdad? Y yo acá en Australia predicando el mensaje y aún el Señor tiene puerta abierta para poder anunciar este glorioso mensaje. Pues bien, el Señor Jesús va a demostrar aquí que Él tiene poder y va a demostrar algo más. Escuche bien, quienes entran al reino. Lo dije al principio, quienes entran al cielo. Y quiero hacer un desafío con usted. Lo quiero desafiar a algo que está escuchando este mensaje. Si usted pudiera hacer una lista de quienes entran al cielo, ¿verdad? A ver, ¿quiénes van al cielo? Le aseguro que en el último lugar de la lista, usted pondría a un leproso. En el último lugar. Y es eso precisamente lo que el Señor Jesús quiere demostrar aquí. Este es el tipo de hombre y de mujer que entra al cielo. Usted me dirá, no entiendo cómo un hombre así puede entrar al cielo, no entiendo lo que usted está diciendo. Lo va a entender en el mensaje, en el sentido de que el hombre y la mujer que entra al cielo es el hombre que se reconoce como este leproso, como este leproso. Y vamos a ver entonces que el Señor Jesucristo va a entregar una gran lección espiritual del tipo de hombre, del tipo de mujer que entra al cielo que Él llama. Lo invito a estudiar esta sección o a escuchar este mensaje en 3 puntos. ¿Bien? Solo 3 puntos y son sumamente sencillos de seguir. Esa es la idea de la predicación, que todos puedan seguirla y todos puedan entenderla. 3 puntos, nada más. Vamos a ver a un hombre que viene a Jesús. ¿Bien? Vamos a ver a un hombre que viene a Jesús. El versículo 2 dice, he aquí, vino un leproso. Vamos a ver a un hombre que viene a Jesús. El segundo punto, vamos a ver al Señor extendiendo su mano y sanando. Un hombre viene, el Señor Jesús extiende su mano y finalmente vamos a ver al Señor Jesús ordenando a este hombre a mostrarse a sí mismo al sacerdote. Son 3 verbos. Un hombre viene, el Señor toca y el Señor ordena que este hombre se muestre al sacerdote en el versículo 4. 3 momentos de esta gloriosa sección en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Bien, veamos entonces el primer punto de este mensaje. Un hombre viene a Jesús. Un hombre viene a Jesús. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Les voy a contar un secreto que no tiene que salir más allá de Concepción. Estoy leyendo en mi Biblia que usaba en Chile y que tiene muchos, muchos años. Y tengo mi Biblia de la primera vez que prediqué del leproso, subrayada la siguiente palabra, mucho, en el versículo 1 y en el versículo 2, un leproso. Y eso me llama mucho la atención. Mucha gente sigue a Jesús, pero solo un leproso viene a Jesús. ¿Entiende? Muchos siguen a Jesús,
Y ese es el énfasis de Mateo. Ese mucho, significa muchos que están asombrados con el Señor. Muchos que llenan las iglesias, ¿verdad? O van a lugares para ver milagros o señales, etcétera. Se llaman cristianos o tienen a lo mejor el título de cristianos, pero en realidad no lo son. Pero uno solo viene a Jesús. Deténgase por un momento. Si usted está escuchando este mensaje y hablo a inconversos, hablo a aquellos, no los creyentes que están escuchando, usted ya lo sabe, hablo a aquellos que no tienen a Cristo. Si usted está sin el Señor Jesucristo, este es el gran mensaje del Evangelio. El primer punto es venir a Jesús. Venir a Jesús. El versículo 2 dice, vino un leproso. Vino. Y le quiero decir, y aquí hablo a todos, los creyentes también, por cierto, por todos, que este es un capítulo de vino a Jesús. Cuando usted estudia el capítulo 8 y 9, ve a todos los que vienen a Jesús. Viene el centurión, viene la mujer, el Jairo, vienen la mujer que toca el manto. Todos vienen a Jesús. Vienen al Señor Jesús. Vienen a Él. Y le quiero decir algo, que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este es de quien se dijo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este es el Señor Jesucristo que al final de esta sección va a decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué sencillo es el Evangelio, pero al mismo tiempo tan potente es, tan clara es la palabra de Dios. He aquí vino un leproso. Vino. Cuando usted lee el versículo 2 de este capítulo 8, hay una expresión que dice ahí, he aquí. He aquí. Le voy a contar otro secreto de este evangelio de Mateo. La palabra he aquí es una palabra favorita de Mateo. He aquí. Cuando usted vea la palabra he aquí, significa que algo extraordinario está sucediendo. Algo que Mateo está diciendo, es como que Mateo levanta una bandera roja y está diciendo, atención, algo está pasando aquí extraordinario. Y lo extraordinario es que un leproso viene a Jesús. Es algo extraordinario, único. Único porque era un leproso. Tengo varias notas aquí, pero el tiempo se me va para leerlas. Pero usted puede estudiarla por sí mismo y usted sabe, ya ha visto, cuando preparaba el mensaje, veía imágenes de leprosos, de hombres con lepra. Y son imágenes que conmueven el corazón. La enfermedad ataca, como usted sabe, o lo ha estudiado, o lo ha leído, o visto, ataca el sistema nervioso. Y la gente pierde el sentido, el sentido de los miembros del cuerpo. Entonces se hieren, no saben que se hieren, y entonces esas heridas se pudren, entra la gangrena en ese tiempo, y gente pierde los dedos, pierde brazos, manos, etcétera. Los ojos, las cejas, las pestañas se caen, la voz cambia, el olor de la gangrena del cuerpo que se corrompe. Un escritor dice, no tan solo el leproso se puede ver, se puede oler, se puede escuchar. La enfermedad literalmente va destruyendo y carcomiendo al hombre en vida. Es una enfermedad, según lo que dicen las distintas fuentes que encontré, y usted puede encontrar mucho más, son muertos en vida. Esa es la idea. Muertos en vida. Es una terrible enfermedad para la época en que estamos estudiando, en el primer siglo. Es un momento en que no hay seguro social, no hay AFPs, no hay ISAPRES, nadie se va a encargar de este hombre. Este hombre vive en la situación más miserable que se pueda pensar. Está, como yo les decía al principio,
si usted pensara en alguien que fuera al cielo, este hombre sería el último en el cual usted pensaría. No tan solo este hombre vivía en una situación que físicamente era miserable, era terrible, pero al mismo tiempo, y los que han estudiado la palabra de Dios lo saben, la ley de Dios marginaba a este hombre de todo lo que era sociedad. La ley de Dios ponía a este hombre en lugares aislados, en lugares solitarios. Se parece mucho al endemoniado gadareno que está en Lucas, en Marcos, en los evangelios. Vive en lugares apartados, rasgadas sus ropas en señal de muerte. ¿Por qué es un muerto? Un bozal en su boca y anunciando a todos que es inmundo, inmundo. Era terrible la situación. Si usted lo piensa, no tan solo de un lado, yo lo pensaba, no tan solo de un lado intelectual, sino de un lado humano. Lo terrible que este hombre tiene que haber estado. Escuche bien, era ilegal, si me permite la expresión, para este hombre acercarse a otros que no tenían la lepra. Era ilegal, no le estaba permitido. Y si alguien sorprendía que el leproso lo sorprendía, arriesgaba latigazos, arriesgaba una tremenda pena física, etc. Lo que quiero decir es que cuando este hombre viene a Jesús, realmente para él era su última oportunidad, era su única posibilidad. Véalo así. Cuando él viene al Señor Jesucristo, no le importa su reputación, como dice un comentarista, no le importa su imagen, no le importa porque sabe que Jesús es el único que le puede salvar. Por eso que Mateo dice, aquí viene, es extraordinario que viene un leproso ahí a Jesús. Es algo inimaginable, es algo más allá del entendimiento de lo que Mateo puede o de la época puede escribir. Leía algo que aprendí y es lo siguiente. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos, usted me dirá, ¿quiénes eran los fariseos? Si no tiene conocimiento, eran los religiosos de la época, hombres doctos en la palabra de Dios, hombres que pensaban y fundaban su salvación en su propia justicia. Justamente a ellos el Señor Jesucristo, gran parte del mensaje del Sermón del Monte es dirigido para decir que no es sobre la base de la justicia de los religiosos humanos, ¿verdad? Esfuerzos humanos que se llega al cielo, sino que es por fe, por gracia. Pues bien, los fariseos, religiosos, rabinos, tenían una serie de leyes y de principios y de regulaciones contra los leprosos. Era el detalle. Incluso hay un tratado de los judíos, de los rabinos, que se dedica exactamente y precisamente a detallar la identificación de cualquier mancha en el cuerpo, en la cabeza, el tamaño de la mancha, de lo que significa la úlcera en el cuerpo humano, una serie de regulaciones. La carga sobre estos hombres era terrible, el estigma sobre estos hombres era algo terrible. Se les consideraba malditos, se les excluía, no podían ir al templo, se les marginaba de sus familias, etc. Este es el hombre que viene a Jesús, el hombre que encuentra solo en el Señor Jesucristo su esperanza. Quiero enfatizar esto, querido oyente. Escuche bien, porque esto es importante. La lepra es utilizado aquí como una ilustración potente de lo feo que es el pecado delante de Dios. Lo feo que es el pecado delante de Dios. Una vez escuchaba a un predicador que decía algo así, decía, probablemente usted está a punto de desconectarse de este mensaje. Probablemente usted está a punto de terminar el mensaje porque alguien le está diciendo que usted es pecador o lo feo que es el pecado. Le quiero decir que este es el estándar de Dios. No es el estándar de quien predica, es el estándar de Dios que dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios.
en esta enfermedad incurable, en esta enfermedad horrible, en esta enfermedad que margina al hombre, en esta enfermedad que es más allá de todo esfuerzo humano. El Señor Jesucristo quiere ilustrar y Dios quiere ilustrar lo feo, lo horrible, lo abominable que es el pecado delante de Dios. Le quiero decir algo más. La lepra, para los rabinos de la época, era algo que estaba más allá del poder del hombre. Los judíos, rabinos, sabían que la lepra solo podía ser curada por Dios. Lo tenían plenamente claro. Para ellos era algo detestable, para ellos era algo que era un castigo de Dios, pero al mismo tiempo ellos sabían que el único que podía sanar la lepra era Dios. Y yo creo que es por eso que Dios aquí pone en primer lugar la lepra, para señalar que este pecado, que esta situación tan horrible, tan terrible, el único que lo puede sanar es Dios, es el Señor Jesucristo. Y aquí podemos proclamar el mensaje con toda autoridad, que tenemos en manos el Evangelio de Dios, que el apóstol Pablo podía decir que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el Evangelio. No es, por eso los hermanos no se juntan aquí para hablar de sociología, psicología, filosofía, etcétera. Es para hablar de la palabra de Dios, porque pensamos, porque creemos, porque tenemos la convicción en el Espíritu Santo que este es el único mensaje que cambia vidas. Le quiero decir que el leproso fue a Jesús con ese convencimiento, con esa persuasión. Él vino a Jesús. Noten ustedes que los tres elementos aquí, el vino como un leproso y el vino a Jesús. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, venga al Señor Jesucristo. Usted me dirá, ¿dónde está Jesús? A veces decimos, venga Jesús, y no explicamos qué significa, venga Jesús. Cuando la palabra de Dios dice, el que viene a mí, significa que donde usted está, si usted tiene la convicción de su pecado, si usted siente el peso abrumador de su pecado, el Señor ve allí. El Señor Jesucristo dice, el Señor Jesús dice, tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Él ve lo secreto. El escritor dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Él está cercano. Qué precioso. Dios está cercano al corazón quebrantado. Este Dios creador, alto y sublime, el que habita la eternidad, está cercano de aquel que se humilla delante de él. Le quiero decir, este hombre vino a Jesús. Vino a Jesús. Mire lo que le dice, el tiempo se está yendo tan rápido. Mire lo que dice este hombre. Le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es precioso. Este hombre no viene, fíjense ustedes, le dice Señor, cae en reverencia. Este hombre no viene al Señor diciéndole, a ver, Señor, sáname. Aquí vengo, Señor. ¿Verdad? ¿Qué favor te estoy haciendo con venir? Muchos vienen así a la iglesia, ¿verdad? Muchos vienen así al Señor. Qué privilegio para ti, Señor, que yo venga a ti. Esa no es la idea. Este hombre viene postrado, reconociendo su indignidad, y le dice al Señor algo precioso que eso es, a veces no escuchamos, y está tan lejos a veces de la predicación del Evangelio. El hombre le dice al Señor, Señor, ¿soy yo tan importante? O sea, tú puedes salvarme, pero ¿me puedes salvar a mí? ¿Puedes tú fijarte en mí? ¿Puedes tú poner tu atención en mí? Que yo soy, si yo sé que soy un leproso, esa es la idea. Si tú quieres, dice el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no está usando sus derechos,
sino que está confiando plenamente en la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios. Señor, tú puedes, tú tienes el poder para hacerlo. Pero Señor, es un leproso como yo, digno de tu atención. ¿Tú prestarás atención a mi clamor? El leproso no dudaba del poder del Señor. Lo que al leproso le preocupaba era su condición de inmundo y cómo eso lo distanciaba del Señor. A veces cantamos tal como soy. Y esa es la idea del leproso. No se arregló, sino no se mejoró, vino tal como era al Señor Jesucristo y avanzó. Mire lo que dice la segunda idea. No tan solo este hombre vino a Jesús, no tan solo este hombre vino en confianza, en humildad, en total reconocimiento de la bondad, del poder de Dios, en total reconocimiento de que Él es Dios, el Señor Jesús, en total reconocimiento de la gracia de Dios en ese sentido, sino que miren lo que hace el Señor Jesucristo. Por favor, preste atención. Aquí está la gloria del pasaje. Noten ustedes, si es extraordinario, si es extraordinario que un leproso viene a Jesús, es aún más extraordinario lo que hace el Señor Jesucristo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Saben ustedes? El Señor Jesucristo no tenía que decir nada. Yo, cuando pensaba y leía y meditaba en el pasaje y leía, el Señor no tenía que haber dicho nada. Era solo su palabra. Vendrá un milagro más adelante cuando se le dirá al Señor, solamente di la palabra. Él podía hablar. El Señor Jesucristo tiene poder para calmar tempestad. El Señor Jesucristo, su palabra tiene poder. Pero el Señor hace algo extraordinario. No tan solo Él toca al leproso. Él toca al leproso. Y yo creo que el acto de tocar, por supuesto, habla del poder de Dios, que su brazo no se ha cortado para salvar, pero el tocar al leproso habla de la simpatía del Señor Jesucristo hacia este hombre. Habla del amor del Señor Jesucristo a este hombre. En la época, escuche bien, hay fuentes de la época que dicen que cuando los rabís o maestros de Israel veían que un leproso venía, la costumbre era esconderse de los leprosos. Se escondían cuando venía un leproso. Si el viento soplaba en el camino que venía un leproso, ¡ay! Del miedo y el espanto que había de contaminarse con el leproso. Incluso había un rabí, dicen los textos, que se ufanaba que cuando había visto un leproso le había lanzado piedras para que se fuera. Hermanos, el Señor Jesús no lanzó piedras al leproso. El Señor Jesús no se escondió del leproso. El Señor Jesús tocó al leproso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta todos los que escuchan? Mateo quiere decirnos aquí la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesús hacia este hombre. El Señor Jesucristo toca al leproso. Por supuesto, ya lo cité, Isaías 59:1 dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, para oír, no se ha acortado para salvar. O por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 37, cuando es un pasaje precioso. Juan capítulo 6, versículo 37, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Todo lo que el Padre vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre vendrá, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es el Señor Jesucristo que recibe a los pecadores. Es el Señor Jesús que toca a este hombre y que muestra su compasión hacia este hombre. Es Él. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. El tiempo se está yendo rápidamente. Noten lo que dice. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo,
quiero ser limpio. Cuando estaba estudiando este pasaje, encontré por ahí una cita. ¿Se acuerda usted del ébola? Ya no se habla del ébola, ese virus, ¿verdad? Y encontré la siguiente cita. Encontré por ahí las noticias hablando de la realidad de los doctores, paramédicos, etcétera, que tratan a esta gente que tiene este virus en África. Y dice, él, es una noticia, está leído así como noticia. Dice, el centro de atención de ébola, dice, es un lugar seguro, dice, es un lugar seguro de humanidad y compasión para todos los que han sido atacados por esta terrible enfermedad. El personal médico en estos lugares trabaja en condiciones de las cuales uno ni siquiera podría imaginarse. La noticia avanza y dice, es muy difícil interactuar con personas a través, dice un doctor, dice él, es muy difícil interactuar con personas a través de 3 pares de guantes para no contaminarse. Yo intento, dice un doctor, tocar a esta gente, dice, para así tener un contacto humano con ellos. Y el doctor dice, un doctor en la noticia dice, cuando yo miro a sus ojos y a la gente, cuando miro a sus ojos para entenderlos, para entender su situación, veo mucho temor. Si ellos se ven confundidos, se ven como personas que no tienen esperanza. Así vio el Señor Jesucristo a este hombre. Cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 9 dice que el Señor Jesús, viendo a las multitudes, capítulo 9 versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo, a veces uno piensa, ¿verdad?, que Dios es un Dios distante, cuando uno piensa en Dios, que Dios está lejos, ¿verdad? Y mucha gente dice, Dios está lejos, no tiene preocupación de mis problemas, no toma atención. ¿Dónde está Dios? La gente pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando hay guerras, cuando hay conflictos, ¿dónde está Él? Pues bien, muchos ignoran que es el hombre en sus pecados, ¿verdad?, que origina las guerras y conflictos, pero ese es otro tema. ¿Dónde está Dios? Y precisamente lo que Mateo está mostrando aquí, que es este Dios de la gloria, es el Dios eterno y glorioso en la persona del Señor Jesucristo, que se ha hecho hombre, como dice el Evangelio de Juan, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y viene desde el cielo, todo el camino desde el cielo, podríamos decir, para tocar a un leproso, para expresar el sentido de Dios, la motivación de Dios y decir, quiero ser limpio. Y eso es lo que predicamos. Eso es lo que el apóstol llevaba al apóstol Pablo a predicar el evangelio en todo lugar y decir, reconcíliense con Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros. Vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios. Si hay alguien escuchando este mensaje, y hablo a aquellos que no tienen a Cristo, que están como este leproso, que entienden que son como este leproso, el Señor quiere salvarles. El Señor quiere limpiarte. El Señor quiere buscarte. El Señor quiere, Él no quiere la muerte del que muere, dice su palabra. Yo acepté al Señor Jesucristo cuando tenía 15 años y entiendo que Dios quería salvarme. Y entiendo que el propósito de Dios para mi vida es que Él quería mi salvación. Y Él lo hizo todo para salvarme. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, Dios lo ha hecho todo de su parte. Qué precioso. Él ha enviado a su Hijo. Él ha dado a su Hijo. El Señor Jesucristo fue a la cruz. El Señor Jesucristo, cuando camina aquí en Palestina, Él va de Galilea a Jerusalén para hacer la ofrenda por nuestros pecados, para ofrecerse a Dios por nuestros pecados. Estoy hablando vocabulario que es difícil para algunos, yo lo sé, pero entienda esto.
Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él se hace responsable por mis pecados. Él toma la responsabilidad de lo que yo he hecho contra Dios. Yo el leproso, yo el que estaba lejos de Dios. Él el limpio, el puro, el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado. Él se ofrece a Dios. Y el que aquí dice, quiero, ¿sabes lo que yo he pensado en esos días? Pensaba cuando el Señor dice, Él quiere, yo quiero, yo quiero. Escuche bien esto. El mismo que dice, yo quiero, llegará una noche en el último momento de su ministerio, cuando el Señor Jesucristo ya está en la sombra de la cruz, cuando Él dirá al Padre en oración, no se haga como yo quiero, sino como tú. Para que Él pueda salvar pecadores, para que Él pueda alcanzar leprosos, para que Él pueda traer leprosos al reino de Dios. Entre paréntesis, esa es una señal de la presencia del reino de Dios entre los hombres, sanar leprosos. El Hijo de Dios se negó a sí mismo delante del Padre. No se haga como yo quiero, le dijo al Padre, sino como tú. Cuando Él fue a la cruz, expresó la voluntad de Dios, se ofreció por nuestros pecados. Él se ofreció. Cuando Él estaba en la cruz, la gente le decía, y es narrado en este evangelio, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Le quiero decir que para que Él salvara pecadores, Él se quedó en la cruz. Él permaneció en la cruz, el Señor Jesús, porque Él sabía que solo en la cruz se cargaría de todos nuestros pecados, como dice en esta misma sección de Mateo, llevó todas nuestras angustias, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todo lo que son nuestros pecados en su cuerpo. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que el bendito Hijo de Dios, que el santo Hijo de Dios, que el glorioso Hijo de Dios se cargó de nuestros pecados y sufrió nuestros pecados? Para que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O si hay alguien escuchando este mensaje, o si hay alguien que sea como un leproso, que venga a Jesús, que haga algo extraordinario en estos tiempos, y les aseguro que, escúcheme bien, predico desde un país, escuche esto, donde es extraordinario que alguien se convierta al Señor. Ustedes están ahí en Chile donde la gente todavía se convierte al Señor. En más de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí es extraordinario cuando alguien se convierte al Señor. La gente no quiere escuchar al Señor. Son de los muchos que siguen el camino ancho. Muy pocos vienen al Señor Jesucristo. Un hermano decía, el domingo pasado estábamos en la cena, y el hermano decía la siguiente historia. Contaba, aquí en Australia, no sé si en Chile, me corrigen, pero hay hermanos que financian el poner avisos en las carreteras, ¿verdad? Estos letreros grandes de propaganda para decir, y entonces publican versículos de la palabra, por ejemplo, Juan 3:16 u otro versículo. Entonces, un hermano recibió un llamado en la noche, ya avanzada en las horas de la noche, recibió un llamado. Entonces este era un camionero que llamaba desde un hostal o de un lugar, de una bencinera donde se había detenido, y estaba muy sobresaltado, muy agitado el hombre, y llamaba a este hermano y le decía, mire señor, yo manejaba mi camión y veo el aviso que dice, leo el mensaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hermano, despertando, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto, nosotros pusimos ese mensaje ahí. Y el camionero le dice, ¿y usted lo cree? ¿Usted me asegura? Le dijo, que si yo creo, ¿voy a ser salvo?
Entonces el hermano le dice, sí, por supuesto. Mire, déjeme, mire, le dijo el camionero, no tengo tiempo ahora para hablar, después lo llamo. ¡Pum! Colgó. El hermano se va a acostar, queda sobresaltado el hermano, por supuesto, agitado, y no puede dormir. Y entonces se pone a orar por este camionero, a orar, a orar. Cuento corto, a la mañana siguiente, durante el día, recibe otro llamado y le dice, Señor, yo soy el que lo llamé en la madrugada, perdóneme por llamarlo tan tarde, me convertí al Señor. Me convertí. El mensaje es real. Soy un hombre nuevo. ¿Me puede decir dónde puedo asistir? Y viene la conversación después. El Señor salva. Lo que estamos hablando, aun cuando somos pocos, aquí somos pocos y cada vez seremos menos en algunos lugares, pero el milagro del Evangelio sigue ocurriendo. Y tal como este leproso vino a Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre está haciendo la obra en alguien escuchando este mensaje. Usted no lo sabe. El Espíritu Santo está obrando en alguien para venir a Jesús. Y Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El leproso fue al Señor. El Señor hizo el milagro de tocarlo, mostró simpatía al pecador, no le lanzó piedras, no lo condenó, no lanzó fuego del infierno. No le dijo, pecador, te vas al infierno. No, no, no. Él lo recibió con amor, con gracia, con su misericordia, con perdón. Hay perdón en Jesús. Hay perdón de pecados. Y creo que cuando el Señor tocó al leproso con sus manos, lo que en realidad el Señor estaba respondiendo a la oración, el clamor de este hombre leproso, si quieres le expresa su amor, su compasión. El Dios de la gloria envió a su Hijo y salva hoy pecadores a través de Cristo y solo a través de Él. Tercera idea y termino porque el tiempo se va. Versículo 4. No dije, en el versículo 3, no dije, la lepra desapareció. Pare, pausa. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido este hombre que dice Lucas, el doctor, estaba lleno de lepra? Quizás sus dedos todos deformados, sus ojos, su voz, sus llagas en su cuerpo. ¿Cómo habrá sido cuando el Señor lo tocó? El Señor no se contaminó y su cuerpo se renovó. Es como Naamán en el Antiguo Testamento. Todo es nuevo. Es el poder del Señor Jesús que lo transformó completamente. Qué precioso. Gloria a Dios. Desapareció, se fue la lepra. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Se ha escrito mucho, créame, se ha escrito mucho respecto a este versículo. Abundante comentarios acerca de este versículo. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso decir el Señor? Cuando el Señor Jesucristo dice, muéstrate, ve al sumo sacerdote, lo que, lo que en realidad está diciendo aquí es que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre es, muéstrate al sacerdote como evidencia del poder sanador del Señor Jesús. Los religiosos, entre paréntesis, el milagro fue hecho en Galilea. Me imagino al leproso caminando de Galilea a Jerusalén para ofrecer el sacrificio. Y el Señor cumpliendo la ley de Dios. Los religiosos se darían cuenta del poder sanador del Señor Jesucristo, de la presencia del Señor Jesús, y no habría ninguna duda
que Jesús estaba allí. Eso es. No hay duda, no hay excusa de que el rey está aquí, porque él salva, porque los leprosos están en la lista de los que el rey salva, de los que el rey limpia para entrar al reino. Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo capítulo 11. El Señor Jesús le dijo, cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados. El Señor Jesús le dice a Juan, Juan, aquí está la evidencia. Yo soy, yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el Salvador. Aquí está. Y usted me dirá, hermano, pero después de todo lo que usted ha dicho, me imagino que las multitudes, escucha bien, las multitudes se abalanzaron para seguir a Jesús, ¿verdad? Tremendo milagro. Él es el rey. Usted me está diciendo, hermano, Él es el rey. Usted me está diciendo que sanó al leproso como evidencia de que Él es el rey. Nadie tiene excusa, nadie es clara la evidencia que la presencia del rey está aquí. Usted me dirá, ¿por qué no creyeron? ¿Creyeron o no creyeron? Y si usted lee el capítulo y sigue leyendo el 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, va al final de la sección, será que los religiosos van a decir, este por el poder de Belcebú echa fuera los demonios. Los hombres no creyeron, religiosos no creyeron en el Señor Jesucristo y le rechazaron. Pero lo maravilloso es que un hombre vino a Jesús. El leproso fue transformado por el poder del Señor Jesucristo. Y esto es una viva y clara ilustración de que hay poder en el mensaje de salvación. Por eso estamos aquí. Hay poder en el mensaje del Señor Jesucristo. Si alguien está escuchando este mensaje, y hablo a aquellos que aún están sin la certeza y la seguridad de su salvación, si alguien está escuchando este mensaje, le ruego en el poder de Dios, venga a Jesús. Y le aseguro que a todo aquel que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Él no le recriminará sus pecados, Él no le condenará, Él le dará salvación, hay perdón. Hay perdón, me acuerdo, siempre pienso en esto cuando el Señor Jesucristo cuenta la parábola del Hijo Pródigo. El Padre está esperando al Hijo, el Padre lo espera. Dios espera, Dios está buscando al pecador. El Señor Jesucristo dijo en la casa de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Cada vez que predicamos el Evangelio, aún hay tiempo, aún hay lugar. Sea como el leproso. Venga Jesús. El Señor Jesús quiere. Qué glorioso es esto. ¿Saben? Es maravilloso. Lo digo sinceramente. Que el Hijo de Dios quiere salvarme. Que Dios quiere, lo ha hecho todo de su lado. ¿Qué vas a hacer tú con el Señor Jesucristo? ¿Qué harás tú con este mensaje glorioso? Ojalá que sea como el camionero que te contaba la historia, que no es fantasía, que es real. Es 2024, historia fresca, basada en una historia verdadera, como dice la película. Que no te deje tranquilo el haber escuchado el mensaje, que no te deje en paz hasta que tú vengas al Señor Jesucristo y le recibas como tu Salvador personal. Damos gracias a los oyentes y vamos a orar para terminar esta reunión. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo sencillo de tu palabra. No es complicado. A veces complicamos el mensaje, a veces lo hacemos difícil, pero el Señor lo hizo tan claro. Él escuchó la voz de un pecador y el pecador fue a Él. Fue tal cual era, leproso, buscando en el Señor Jesucristo su única esperanza.
Y el Señor Jesucristo los recibió porque Él recibe pecadores y con ellos come. Padre Celestial, es el Señor Jesús. Él es el que merece la gloria. Es Él el que merece la honra en esta hora, porque Él se dio por nosotros en la cruz, porque Él sufrió por nosotros lo horrible que era la lepra, lo detestable que era a la vista la lepra, lo terrible que era en aislar al hombre de Dios. Así es el pecado, Señor, lo sabemos. Y eso tan horrible, tan detestable, tan abominable, estuvo sobre el cuerpo santo del Señor Jesucristo, sobre su cuerpo que fue castigado en la cruz. Y ahora estamos en Cristo, en su justicia. Hemos sido sanados, hemos sido limpiados, hemos sido traídos otra vez a la familia de Dios y podemos, como el leproso, Señor, ofrecer sacrificios a Dios que son aceptos a ti. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Damos gloria al Señor Jesucristo que está sentado a tu diestra. Damos gloria a ti, oh Dios, que aún por el poder del Espíritu Santo sigues llamando personas, sigues llamando hombres y mujeres para que vengan a Cristo. Padre Celestial, que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.